Dijeron que no tenía estilo, dijeron que era mejor que no fuera, dijeron que iba a hacer el ridículo en un evento tan elegante, pero yo tenía algo que ellos nunca entenderían. Llevaba en mis venas la sangre de Mercedes Guerra, mi abuela, la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me llamo Raquel, tengo 28 años, y toda mi vida he sido la sobrina invisible en una familia que mide el valor de las personas por el grosor de su billetera. Mientras mis primas crecían entre vestidos de diseñador y vacaciones en Europa, yo aprendí a coser mis propios botones sueltos y a encontrar tesoros en las tiendas de segunda mano. No era pobreza extrema, pero sí esa clase de escasez silenciosa que te hace caminar siempre con la cabeza un poco más baja, sabiendo que tu lugar en la mesa familiar está al final, donde las conversaciones importantes nunca llegan. La boda de mi prima Valentina había sido el tema de conversación durante meses. Un evento de lujo en el club más exclusivo de la ciudad, con una lista de invitados que parecía sacada de una revista de sociedad. 200 invitados, orquesta en vivo, cena de 5 tiempos y un vestido de novia que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años trabajando en la librería del centro. Mi tía Patricia, hermana de mi difunta madre, había sido quien se encargó de administrar la herencia familiar después de que mis padres murieron en ese accidente cuando yo tenía 15 años. Oficialmente, ella era mi tutora legal. En la práctica, era la guardiana de una fortuna que nunca llegó completamente a mis manos, siempre con excusas perfectamente razonables. Es mejor invertirlo, Raquel. Necesitas aprender el valor del dinero. Tu abuela Mercedes hubiera querido que fueras responsable con esto, pero yo sabía la verdad. Patricia había convertido mi herencia en el fondo de emergencia de su propia familia, y cada mes que pasaba, las inversiones se volvían más complicadas de explicar, y yo más dependiente de su buena voluntad para sobrevivir. La invitación llegó a mi pequeño apartamento en un sobre dorado con relieves que brillaban bajo la luz de mi lámpara de mesa. Papel grueso, letras en oro, el tipo de lujo que se toca con las yemas de los dedos para recordar que existe. Valentina Patricia Herrera Torres y familia tienen el honor de invitarte a la ceremonia religiosa y celebración de su matrimonio. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad estás viendo. Durante días, esa invitación permaneció sobre mi mesa de noche, como un recordatorio diario de mi propia inadecuación. No era solo el evento en sí lo que me intimidaba, era la certeza de que mi presencia sería tolerada, no celebrada. Sabía exactamente cómo sería. Las miradas compasivas, los comentarios susurrados sobre mi situación difícil, la forma educada pero firme en que me dirigirían hacia las mesas del fondo, donde se sientan los familiares que hay que invitar por obligación, pero que es mejor mantener alejados de las fotografías oficiales. Valentina y yo habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, antes de que las diferencias económicas se volvieran tan evidentes que resultaba imposible mantener una amistad genuina. Ella había crecido en una casa con piscina y servicio doméstico, mientras yo aprendía a planchar mi propia ropa y a hacer rendir un peso como si fueran 10. Con los años, nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios educados en reuniones familiares obligatorias, donde ella me preguntaba por mi trabajo con la misma curiosidad distante que podría mostrar hacia la vida de una mascota lejana. El problema no era solo la falta de dinero para un vestido apropiado, aunque eso era parte de la ecuación. El problema era más profundo. Yo no pertenecía a ese mundo, y todos lo sabíamos. Mi ropa venía de tiendas de descuento. Mi auto tenía 10 años y manchas de óxido que disimulaba con pintura en aerosol, y mi cuenta bancaria era una calculadora constante de supervivencia mes a mes. ¿Cómo iba a presentarme en un evento donde el ramo de flores de la novia costaba más que mi renta mensual? Pero había algo en esa invitación que no podía ignorar. No era solo el papel dorado o las letras elegantes. Era el nombre impreso en la parte inferior. Familia Herrera Torres. Mi apellido materno. El apellido de mi abuela Mercedes, quien había construido la fortuna que ahora disfrutaba Patricia y que me correspondía por derecho, pero que permanecía siempre fuera de mi alcance, debido a tecnicismos legales y la conveniencia de otros. Mercedes Guerra había sido una mujer extraordinaria, aunque yo solo la conocí durante mis primeros 15 años de vida. Había llegado a este país sin nada más que un vestido en la espalda y una determinación que eventualmente la convertiría en propietaria de 3 tiendas de telas en el centro de la ciudad. No había heredado dinero, lo había creado con sus propias manos, cosiendo y vendiendo,
ahorrando peso por peso hasta construir algo sólido para sus hijos y nietos. La recuerdo con su cabello gris perfectamente peinado en un moño bajo, sus manos siempre ocupadas en algún proyecto de costura, y esa forma de mirarme que me hacía sentir que yo era la persona más importante del mundo. Raquel, mi niña, me decía mientras me enseñaba a hacer puntadas perfectas. La elegancia no se compra en las tiendas, la elegancia se lleva en el alma, y tú tienes un alma hermosa. 3 semanas antes de la boda, la llamada llegó en un martes por la noche mientras yo estaba cenando arroz con frijoles por 4ª vez en la semana. La voz de Patricia sonaba dulce por teléfono, con esa melodía falsa que usaba cuando quería sonar maternal, pero en realidad estaba a punto de clavarme un puñal en el corazón. Raquel, mi amor, te llamo por lo de la boda de Valentina. Hizo una pausa dramática, como si estuviera buscando las palabras correctas para entregar malas noticias. Mira, cariño, yo sé que tienes muchas ganas de ir, pero me preocupa que te sientas incómoda. Es un evento muy elegante, ya sabes. Gente muy especial. La palabra especial flotó en el aire como una bofetada envuelta en seda. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Gente con dinero, gente que importaba, gente que no incluía a una sobrina de 28 años que trabajaba organizando libros por 8 horas al día. Entiendo, tía, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía como si tuviera vidrios molidos en la garganta. Pero recibí una invitación formal. Asumí que estaba incluida. Por supuesto que estás incluida, mi amor. Eres familia. Su risa sonaba como uñas raspando contra una pizarra. Pero piénsalo bien. ¿Realmente tienes algo apropiado para ponerte? Algo que esté a la altura del evento. Porque sabes que van a estar ahí el embajador de España, varios ministros, gente muy importante. Y las fotografías van a salir en todas las revistas de sociedad. Ahí estaba, la estocada final. No era una preocupación por mi comodidad. Era miedo de que mi presencia pudiera opacar el brillo social de su hija. Miedo de que alguien preguntara quién era esa mujer con el vestido de tienda departamental sentada en la mesa familiar. Miedo de que mi existencia misma fuera una mancha en el lienzo perfecto que habían pintado para esta celebración. Además, continuó Patricia con un suspiro que sonaba ensayado, he estado pensando en tu situación financiera. Sé que los tiempos han estado difíciles para ti. ¿No sería mejor que uses ese dinero que gastarías en un vestido nuevo para algo más práctico, como el alquiler del próximo mes, por ejemplo? La conversación continuó durante 20 minutos más, pero cada palabra era una variación del mismo tema. Yo no pertenecía ahí, no tenía los recursos para estar ahí. Mi presencia sería un problema para todos, especialmente para mí misma. Era mejor que declinara la invitación y evitara una humillación pública. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi pequeña cocina durante horas, mirando la invitación dorada que ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. ¿Cómo había sido tan tonta de pensar que realmente me querían ahí? ¿Cómo había creído, aunque fuera por un momento, que mi familia me veía como algo más que una obligación incómoda que había que tolerar en las ocasiones especiales? Los días siguientes fueron un desfile constante de recordatorios sutiles de mi lugar en la jerarquía familiar. Valentina pasó por la librería por casualidad una tarde, radiante en su vestido de diseñador, para contarme sobre los preparativos finales. No mencionó directamente la conversación con su madre, pero sus comentarios fueron como pequeñas agujas insertadas con precisión quirúrgica. «Ay, Raquel, estoy tan nerviosa por todo esto. Es que va a ser tan elegante, tan formal. Papá insiste en que todo tiene que ser perfecto, porque van a estar ahí personas muy importantes del gobierno y de las embajadas». Me miró con esa expresión de falsa preocupación que había heredado de su madre. «Espero que todos nos sintamos cómodos. Ya sabes cómo es esta gente de alta sociedad. Son muy observadores». Cada palabra era una confirmación de que yo no era bienvenida, de que mi presencia sería un problema que tendría que ser manejado con delicadeza. No era una invitada, era una complicación social que había que resolver de la manera menos escandalosa posible. La semana anterior a la boda, Patricia me invitó a almorzar en el club donde se celebraría el evento. Oficialmente, era para ponernos al día como familia. En realidad, era una demostración de poder diseñada para recordarme exactamente cuán fuera de lugar estaría yo en ese ambiente. El club era exactamente lo que había imaginado. Techos altos, muebles de caoba que probablemente costaban más que mi salario anual, meseros que se movían como bailarines silenciosos entre mesas ocupadas por mujeres con perlas reales y hombres que discutían negocios millonarios entre el primer y segundo plato.
Yo llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado en rebajas el año anterior, pero me sentía como si llevara un letrero que anunciara: no pertenezco aquí. Patricia llegó 15 minutos tarde, una táctica que yo había aprendido a reconocer como intencional. Me dio tiempo para sentarme sola en el lobby, sintiendo las miradas curiosas de otros miembros que claramente se preguntaban qué hacía yo ahí. Cuando finalmente apareció, llevaba un conjunto que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, y saludó a media docena de personas por su nombre, mientras caminábamos hacia nuestra mesa. Durante el almuerzo, me habló sobre los preparativos de la boda con el entusiasmo de alguien que estaba organizando una coronación real. Los floristas habían sido traídos especialmente de Francia. El fotógrafo era el mismo que había trabajado en la boda de una princesa europea. El vestido de Valentina había requerido 5 pruebas con el diseñador más exclusivo del país. Todo tiene que ser perfecto, Raquel, me explicó mientras cortaba su salmón con la precisión de un cirujano. Es que esta boda va a marcar la entrada de Valentina en la sociedad real. Su futuro esposo viene de una familia muy establecida, con conexiones en Europa y Estados Unidos. Esto no es solo una celebración, es una inversión en el futuro de nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco hueco. Yo era parte de esa familia cuando se trataba de fotografías obligatorias en Navidad o cuando necesitaban completar una mesa en eventos menores. Pero cuando se trataba de inversiones en el futuro, cuando se trataba de cosas que realmente importaban, yo era claramente prescindible. Por eso, continuó Patricia, tomando un sorbo de su vino importado, creo que sería mejor que consideres no asistir. No por nada malo, mi amor. Es solo que... Bueno, tú entiendes. Es un ambiente muy específico. Y no queremos que nadie se sienta fuera de lugar. Ahí estaba otra vez. La gentil sugerencia que no era sugerencia en absoluto. El empujón educado hacia la puerta de salida. La confirmación de que mi lugar en esta familia era condicional, temporal, y dependía enteramente de mi disposición a mantenerme invisible cuando mi presencia pudiera resultar inconveniente. Esa noche, volví a mi apartamento con el alma hecha pedazos y una certeza cristalina. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba qué logros pudiera alcanzar. Siempre sería la sobrina pobre que había que tolerar pero nunca celebrar. Siempre sería un recordatorio incómodo de que no todo en la familia Herrera Torres había nacido con privilegios dorados. Esa noche, después del almuerzo humillante en el club, algo se rompió dentro de mí, pero no fue una ruptura que me debilitara. Fue el tipo de quiebre que libera una fuerza que has estado conteniendo sin darte cuenta. Me senté en el borde de mi cama, mirando la invitación dorada que había estado atormentándome durante semanas, y por primera vez en mucho tiempo, escuché la voz de mi abuela Mercedes con perfecta claridad. La elegancia no se compra en las tiendas, Raquel. La elegancia se lleva en el alma. Al día siguiente era sábado, y en lugar de quedarme en mi apartamento sintiéndome miserable, tomé una decisión. Iba a ir a esa boda. No porque tuviera dinero para un vestido nuevo, no porque pudiera competir con las esposas de embajadores o las herederas de fortunas industriales. Iba a ir porque tenía derecho a estar ahí, porque llevaba el apellido Herrera en mis venas, y porque mi abuela Mercedes había trabajado demasiado duro para que yo permitiera que su nieta se sintiera avergonzada de su herencia. El ático donde guardaba las pertenencias de la abuela estaba en el edificio más viejo de la familia, un lugar que Patricia había estado amenazando con vender durante años, pero que nunca había podido tocar, debido a algunas cláusulas legales complicadas en el testamento de Mercedes. Yo tenía las llaves, porque había sido designada como la encargada de organizar y catalogar las pertenencias familiares, una responsabilidad que Patricia me había asignado con la esperanza de que yo hiciera el trabajo sucio de decidir qué valía la pena conservar. Subí las escaleras empinadas hacia el 5º piso, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No había estado ahí desde el funeral de la abuela, hace 13 años. Había algo sagrado en ese espacio, como si el tiempo se hubiera detenido el día que ella murió, y todo hubiera permanecido exactamente igual, esperando su regreso. La habitación olía a lavanda y a madera vieja, con ese aroma particular de los lugares donde han vivido personas que sabían hacer de 4 paredes un verdadero hogar. Las cortinas de encaje filtraban la luz del atardecer creando sombras suaves sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas. Cada objeto era un fragmento de historia familiar que Patricia había decidido enterrar en lugar de honrar. Me dirigí directamente al armario de cedro que recordaba de mi infancia, ese mueble gigantesco donde la abuela guardaba sus tesoros más preciados.
Mis manos temblaron mientras giraba la llave que había permanecido en la cerradura durante todos estos años, como si Mercedes hubiera sabido que algún día yo regresaría a buscar exactamente lo que necesitaba. Y ahí estaba. Colgado en el centro del armario, protegido por una funda de algodón que había amarilleado ligeramente con el tiempo, estaba el vestido de novia de Mercedes Guerra. No lo había visto desde que era niña, cuando ella me lo había mostrado una tarde mientras me contaba la historia de su boda con mi abuelo Ramón en 1952. Era de seda color marfil, con un corte que hablaba de una época donde la elegancia se definía por líneas limpias y detalles exquisitos en lugar de por el precio de la etiqueta. El escote era modesto, pero favorecedor, con mangas de 3/4 que terminaban en puños delicados, decorados con pequeños botones de perla. La falda caía desde la cintura en una línea perfecta que llegaba hasta los tobillos, sin necesidad de metros de tela para crear dramatismo. Lo que hacía verdaderamente especial a este vestido no eran solo los detalles de su construcción, aunque cada puntada había sido hecha a mano con la precisión de una artesana maestra. Lo que lo convertía en extraordinario era la historia que llevaba bordada en cada fibra. Mercedes lo había diseñado y cosido ella misma durante los 6 meses anteriores a su boda, trabajando por las noches después de sus turnos de 12 horas, en la fábrica textil donde había conocido a mi abuelo. Había bordado pequeñas flores en el escote y los puños usando hilos de plata que había comprado con los centavos que ahorraba de su almuerzo diario. Cada flor representaba un sueño, prosperidad, familia, el hogar que construirían juntos con sus propias manos. No había tenido dinero para perlas verdaderas, así que había cosido cuentas de cristal que brillaban como diamantes bajo la luz correcta. Con manos que ya no temblaban, saqué el vestido de su funda protectora. La seda susurró contra mis dedos como un secreto compartido entre generaciones. Era perfectamente mi talla, como si Mercedes hubiera sabido que algún día su nieta lo necesitaría exactamente como estaba. No había manchas permanentes, solo las pequeñas marcas del tiempo que Patricia habría llamado defectos, pero que yo reconocí inmediatamente como cicatrices sagradas. Una pequeña decoloración en la falda, donde Mercedes había derramado champán durante su celebración. Un hilo suelto en uno de los puños, donde mi abuelo había enganchado accidentalmente su reloj mientras bailaban su primera canción como esposos. Pequeñas imperfecciones que contaban la historia de una noche perfecta, vivida por 2 personas que se amaban sin reservas. Cuando me lo puse, frente al espejo de cuerpo entero que había en el dormitorio de la abuela, algo mágico sucedió. No era solo que el vestido me quedara como si hubiera sido hecho para mí. Era que, por primera vez en años, me reconocí a mí misma. Reconocí a la nieta de Mercedes Guerra, la heredera de una mujer que había construido una fortuna con dignidad y trabajo duro. Reconocí a la mujer que tenía derecho a estar en cualquier sala, no por el dinero que tuviera en el banco, sino por la fuerza que llevaba en el alma. Pasé el resto de la tarde explorando el ático, redescubriendo tesoros familiares que Patricia había estado ansiosa por convertir en dinero en efectivo. Encontré los zapatos de seda que Mercedes había teñido para que hicieran juego con el vestido, perfectamente conservados en su caja original. Encontré el collar de perlas cultivadas que mi abuelo le había regalado como regalo de bodas, junto con una nota de amor escrita en su caligrafía cuidadosa, para la mujer más elegante del mundo, que me ha enseñado que la verdadera riqueza se mide en la cantidad de amor que damos y recibimos. También encontré algo que me sorprendió profundamente: fotografías de la boda de Mercedes que nunca había visto antes. En esas imágenes en blanco y negro, pude ver la celebración tal como había sido realmente. No fue un evento de lujo con cientos de invitados. Fue una reunión íntima en la sala de una casa modesta, con 30 personas que amaban a la pareja y habían venido a celebrar su unión. Pero la elegancia que emanaba de esas fotografías era inigualable. La felicidad genuina, el amor verdadero, la dignidad con la que Mercedes llevaba su vestido hecho en casa. Eso era lo que convertía momentos ordinarios en extraordinarios. La semana siguiente fue una época de preparación silenciosa. No le dije a nadie sobre mi decisión de asistir a la boda. No anuncié mi plan en las redes sociales, ni busqué la aprobación de familiares que claramente preferían mi ausencia. En lugar de eso, me dediqué a prepararme con la misma meticulosidad que Mercedes había aplicado a cada proyecto importante de su vida. Llevé los zapatos a un zapatero del centro histórico para que los limpiara y acondicionara el cuero. Practiqué caminar con ellos hasta que me sentí completamente cómoda, recordando las lecciones de postura que la abuela me había dado cuando era niña. Camina como si fueras dueña del suelo que pisas, Raquel, porque lo eres.
Limpié cuidadosamente el collar de perlas y estudié fotografías de Mercedes usándolo, aprendiendo la forma exacta en que lo llevaba y cómo se movía con él puesto. Cada detalle importaba, no por vanidad, sino porque quería honrar su memoria de la manera más auténtica posible. La noche anterior a la boda, volví al ático una última vez. Me puse el vestido completo y me paré frente al espejo de Mercedes, y por un momento, juraría que pude ver su reflejo junto al mío. No era una alucinación, era una sensación profunda de continuidad, de propósito cumplido, de justicia finalmente servida. Mañana, le dije a su imagen en el espejo, vamos a recordarles quiénes somos realmente. El día de la boda amaneció con ese tipo de claridad que sugiere que el universo había conspirado para crear las condiciones perfectas para algo extraordinario. Me tomé mi tiempo preparándome, siguiendo los mismos rituales que probablemente Mercedes había seguido 70 años antes. Cada movimiento era deliberado, cada detalle una declaración silenciosa de intención. Cuando llegué al club, ya había comenzado la ceremonia religiosa. Perfecto. Mi entrada sería notada por todos los presentes, pero no podría ser interpretada como un intento de robar protagonismo a la novia. Caminé por el pasillo central con la cabeza en alto, sintiendo el peso de las miradas que se posaban sobre mí como rayos de sol concentrados por una lupa. El vestido de Mercedes se movía conmigo como una segunda piel, la seda susurrando contra mis piernas con cada paso. Las perlas captaban la luz de los vitrales, creando pequeños destellos que parecían comunicar secretos a quienes sabían observar. Podía sentir las miradas de sorpresa, confusión y algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Me senté en el banco que me correspondía por derecho familiar, justo detrás de Patricia y su esposo. Pude ver cómo ella se tensó cuando me vio, sus hombros elevándose ligeramente en una reacción que habría sido imperceptible para cualquiera que no la conociera tan bien como yo. Su cabeza giró apenas unos grados, lo suficiente para confirmar que sí, efectivamente era yo quien estaba sentada ahí, usando un vestido que claramente no había comprado en ninguna tienda contemporánea. Durante la ceremonia, pude sentir las miradas curiosas de otros invitados. Susurros discretos se filtraban entre las filas como una corriente eléctrica suave. ¿Quién es ella? Ese vestido es diferente. Hay algo familiar en ella, ¿verdad? Después de la ceremonia, mientras los invitados se trasladaban al salón de recepción, una mujer mayor se me acercó con pasos deliberados. Era elegante de esa manera que solo se logra con décadas de práctica, con cabello plateado perfectamente peinado y joyas que claramente habían sido herencia de generaciones anteriores. Disculpe, me dijo con una voz cultivada que llevaba décadas de educación refinada, pero no puedo evitar preguntarle, ¿ese vestido tan hermoso que lleva, podría ser? Sí, respondí antes de que ella pudiera terminar la pregunta. Perteneció a mi abuela, Mercedes Guerra. Su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones, haciéndola parecer décadas más joven. Sabía que lo reconocía. Soy Elena Vázquez de Herrera. Fui la mejor amiga de Mercedes durante más de 30 años. Estuve en su boda cuando ella estrenó ese vestido. El mundo se detuvo a nuestro alrededor. Elena comenzó a hablar con una pasión que atrajo la atención de otros invitados, quienes se fueron acercando gradualmente hasta formar un pequeño círculo alrededor de nosotras. Mercedes Guerra, continuó Elena, su voz adquiriendo el tono reverencial reservado para los verdaderos legendarios. Fue la mujer más elegante y valiente que he tenido el privilegio de conocer. Llegó a este país sin nada más que determinación y un corazón del tamaño del océano. Construyó un imperio textil desde cero, empleó a cientos de familias y nunca, jamás, olvidó de dónde venía. Más personas se habían unido al círculo, incluyendo algunos de los invitados más prominentes que Patricia había estado tan ansiosa por impresionar. El embajador de España, quien al parecer había conocido a Mercedes a través de conexiones comerciales internacionales, un ministro cuya madre había trabajado en una de las tiendas de la abuela, personas que llevaban décadas moviéndose en círculos de poder, pero que recordaban con cariño genuino a una mujer que había ganado su respeto a través de acciones, no de herencia. Ese vestido, Elena continuó, tocando suavemente la manga con la reverencia que se reserva para reliquias sagradas, lo diseñó y cosió ella misma. Cada puntada fue hecha después de jornadas de trabajo de 12 horas. Los hilos de plata los compró con centavos que ahorraba de su almuerzo. Y miren qué hermoso quedó. 70 años después, sigue siendo el vestido más elegante de la sala.
Las palabras de Elena resonaron en el silencio que se había formado alrededor de nosotras. Podía ver las expresiones cambiando en los rostros de quienes me habían observado con curiosidad condescendiente momentos antes. Reconocimiento, respeto, y algo que se parecía a la vergüenza por haber juzgado mal. Patricia apareció a mi lado con una sonrisa que reconocí inmediatamente como su máscara de control de daños. Elena, qué alegría verte aquí. Raquel es mi sobrina, la nieta de Mercedes. Hemos estado preservando cuidadosamente todas las pertenencias familiares. La mentira colgó en el aire como humo tóxico. Elena la miró con la expresión de alguien que había aprendido a leer entre líneas durante décadas de interacciones sociales complejas. «Qué maravilloso», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Estoy segura de que Mercedes estaría orgullosa de saber que su legado está siendo honrado apropiadamente». El resto de la recepción fue una revelación continua. Personas que nunca habían reparado en mi existencia se acercaban para contarme historias sobre mi abuela que nunca había escuchado. Un empresario textil me explicó cómo las técnicas innovadoras de Mercedes habían revolucionado la industria local. Una profesora universitaria me habló sobre la beca que Mercedes había establecido silenciosamente para estudiantes de familias trabajadoras, un fondo que aparentemente seguía activo, pero que Patricia nunca había mencionado. Con cada historia, con cada reconocimiento, yo me iba transformando ante los ojos de los presentes. Ya no era la sobrina pobre que había que tolerar. Era la heredera de una legacy genuinamente impresionante. Ya no era una invitada de caridad. Era la representante de una familia que había ganado su lugar en la sociedad a través del trabajo duro y la integridad. Valentina, resplandeciente en su vestido de diseñador de $20,000, se me acercó durante la cena. Por primera vez en años me miraba como si realmente me viera. «Raquel», me dijo, y había algo diferente en su voz, algo que se parecía al respeto genuino. «No sabía que tenías ese vestido de la abuela Mercedes. Es absolutamente hermoso. La elegancia no se compra en las tiendas», le respondí, repitiendo las palabras que Mercedes me había enseñado tantos años atrás. «Se lleva en el alma». Esa noche, cuando finalmente regresé a mi apartamento, me senté frente al espejo de mi habitación todavía vestida con la seda color marfil de mi abuela, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no veía a una mujer que había sido rechazada por su propia familia. Veía a la nieta de Mercedes Guerra, una mujer que había recordado quién era realmente y había reclamado su lugar en el mundo. Al día siguiente, Patricia me llamó. Su voz sonaba diferente, más cuidadosa, como si finalmente hubiera entendido que había subestimado gravemente a la persona que tenía al otro lado de la línea. «Raquel, mi amor», comenzó, y pude detectar la incomodidad en cada sílaba. «Quería agradecerte por venir ayer. Fue muy significativo para todos nosotros ver ese vestido de mamá Mercedes nuevamente». Había algo en la forma en que dijo «mamá Mercedes» que me hizo sonreír. Durante años, Patricia se había referido a mi abuela como «tu abuela Mercedes», o simplemente Mercedes, como si quisiera mantener distancia de esa parte de la historia familiar. Ahora, repentinamente, volvía a reclamar esa conexión. «Elena Vázquez me estuvo contando historias fascinantes sobre la familia», continuó Patricia. Cosas que quizás no había apreciado completamente antes. Me hizo pensar que tal vez deberíamos sentarnos a hablar sobre el legado de Mercedes, sobre las responsabilidades que todos tenemos hacia su memoria. Responsabilidades. Otra palabra cuidadosamente elegida. Patricia había pasado 13 años evitando cualquier responsabilidad hacia la memoria de Mercedes, y ahora, después de una sola noche donde yo había reclamado mi lugar legítimo en la familia, repentinamente quería hablar sobre obligaciones familiares. «Me encantaría, tía Patricia», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Creo que es hora de que tengamos esa conversación». 2 días después, me encontré sentada en el mismo club donde Patricia me había humillado apenas unas semanas antes, pero esta vez yo no era la sobrina incómoda que necesitaba ser manejada con delicadeza. Esta vez era la nieta de Mercedes Guerra, y eso significaba algo muy diferente para todas las personas involucradas. Patricia llegó puntual, acompañada por su abogado familiar. Había hecho su tarea. Durante las últimas 48 horas, aparentemente había estado investigando exactamente qué compromisos legales y morales había heredado junto con el control de la herencia de Mercedes. «Raquel», comenzó, desplegando documentos sobre la mesa con la precisión de alguien que finalmente había entendido que estaba en una negociación real,
He estado revisando los términos del testamento de tu abuela. Hay ciertas estipulaciones que quizás no habían sido completamente implementadas. Lo que siguió fue una revelación fascinante. Mercedes, aparentemente, había sido mucho más astuta de lo que Patricia había calculado. El testamento incluía cláusulas específicas sobre el mantenimiento de su legado, la preservación de su memoria y, más importante aún, provisiones detalladas para la educación y el bienestar de sus descendientes directos. La beca universitaria que Elena había mencionado era real y venía acompañada de un fondo de inversión que había estado creciendo silenciosamente durante 13 años. Había propiedades que yo desconocía por completo, incluyendo el edificio donde tenía mi apartamento, que aparentemente me pertenecía por derecho, pero que Patricia había estado administrando, cobrando rentas que nunca había mencionado. Más importante aún, había una cláusula que especificaba que si cualquier beneficiario directo, yo, demostraba estar viviendo en circunstancias económicas inadecuadas debido a mala administración de los fondos, el control de la herencia podía ser revisado y redistribuido. Por supuesto, Patricia continuó, su sonrisa ahora completamente auténtica por primera vez en años. Esto requerirá algunos ajustes en nuestros arreglos actuales, pero creo que podremos encontrar una solución que honre adecuadamente la memoria de Mercedes y asegure que su legado continúe beneficiando a las generaciones futuras. 3 meses después, me mudé a la casa que Mercedes había construido con sus propias manos en el barrio histórico de la ciudad. No era una mansión, pero tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Tenía alma. Cada habitación contaba una historia, cada mueble había sido elegido con amor, cada detalle reflejaba los valores de una mujer que había entendido que la verdadera riqueza se construye con trabajo duro, integridad y respeto por los demás. Abrí una pequeña boutique en la planta baja, especializándome en ropa vintage y piezas únicas hechas a mano. El vestido de novia de Mercedes se convirtió en la pieza central de mi colección, no para vender, sino para recordar diariamente las lecciones que ella me había enseñado sobre elegancia, dignidad y la importancia de nunca permitir que otros definan tu valor. Elena Vázquez se convirtió en una visitante regular, trayendo consigo historias sobre Mercedes que llenaron los espacios vacíos en mi comprensión de quién había sido mi abuela realmente. A través de sus relatos, aprendí que Mercedes había enfrentado sus propias batallas contra familiares que habían cuestionado su capacidad, su derecho a tener éxito, su lugar en una sociedad que no siempre había estado lista para aceptar a una mujer ambiciosa y determinada. «Tu abuela», me dijo Elena una tarde mientras tomábamos té en el jardín trasero que Mercedes había plantado. Solía decir que la vida te presenta 2 opciones cuando te enfrentas a la injusticia. Puedes permitir que te haga más pequeña, o puedes usarla como combustible para brillar más intensamente. Ella eligió brillar, y tú has hecho exactamente lo mismo. Patricia y yo encontramos una nueva forma de relacionarnos, basada en el respeto mutuo, en lugar de la tolerancia condescendiente. Valentina, inspirada por mi transformación, comenzó a interesarse genuinamente en la historia familiar, pidiendo que le enseñara las técnicas de costura que Mercedes me había transmitido. Pero el cambio más importante no fue en mis circunstancias externas, sino en cómo me veía a mí misma. El día de la boda de Valentina, cuando caminé por ese pasillo usando el vestido de Mercedes, no solo reclamé mi lugar en la familia, reclamé mi derecho a ocupar espacio en el mundo con dignidad y orgullo. Ahora, cuando me miro al espejo cada mañana, veo lo que Mercedes siempre vio, una mujer con un alma hermosa, digna de respeto, capaz de crear belleza y significado independientemente de las circunstancias que la rodeen. Veo a alguien que entiende que la elegancia verdadera no se compra, se cultiva, se practica y se transmite de una generación a la siguiente como el regalo más valioso que podemos darnos unos a otros. La invitación dorada que una vez me había causado tanta angustia, ahora está enmarcada en mi oficina, no como un recordatorio de dolor, sino como evidencia de que a veces las situaciones más difíciles se convierten en las oportunidades más transformadoras. A veces, lo que otros ven como nuestras mayores debilidades se revelan como nuestras fortalezas más poderosas. Y a veces, todo lo que necesitamos para cambiar nuestra vida es el valor de honrar de dónde venimos, usar lo que ya tenemos y caminar con la cabeza en alto hacia el lugar que siempre nos perteneció. Como solía decir mi abuela Mercedes, la elegancia no se compra en las tiendas, se lleva en el alma. Y ahora sé
sin lugar a dudas, que mi alma está vestida de seda color marfil, bordada con hilos de plata y adornada con la sabiduría de una mujer extraordinaria que me enseñó que el valor verdadero nunca se mide en pesos, sino en la dignidad con la que enfrentamos cada día de nuestras vidas. Esa es mi historia. La historia de cómo un vestido de 70 años me enseñó que el legado más valioso no es el dinero que heredamos, sino la fuerza que llevamos dentro y la gracia con la que elegimos mostrarla al mundo.